Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarles. Ya hemos iniciado y ustedes recibieron la semana pasada una primera capacitación. Hoy nosotros queremos abordar otro tema altamente complejo, difícil, hasta un poquito embarazoso de poderlo llevar a cabo debido a las circunstancias que rodean la pandemia que estamos llevando y las consecuencias que esto trae. Ha traído, por ejemplo, una serie de limitaciones en el momento en el cual tenemos un toque de queda, en el cual hemos estado sin la posibilidad de salir a jugar fútbol, a un centro comercial, a una cafetería o restaurante. Y saben, uno de los índices que se había dejado de ver, no se había visualizado por completo, es un tema sobre la crisis y la violencia intrafamiliar que están sufriendo muchos de los hogares, muchos de nuestros hogares dentro del municipio de Escuintla. Hoy nosotros queremos abordar ese problema de violencia familiar. El problema de la violencia familiar se había mantenido en silencio porque las personas que sufren habitualmente tienen miedo, su autoestima es baja, están influenciados por nuestra cultura, muchas veces por usos y costumbres malsanas o sencillamente porque no saben a dónde acudir, con quién acudir para pedir ayuda o para pedir consejo. Hay un par de detalles que les quiero mencionar. Para la Organización Mundial de la Salud y también para UNICEF, la violencia familiar, especialmente la infligida a mujeres y niños, es un problema universal sin límites geográficos, económicos o sociales. La conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza física o el poder psicológico para la resolución de conflictos personales, surge cuando existe un desequilibrio de poder momentáneo o permanente por el que se genera un abuso contra otra persona aparentemente más débil física, emocional o económicamente. La pandemia del coronavirus ha hecho más grande el problema debido a los factores que mencionamos al principio. El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud consideran que en Guatemala la violencia familiar ocupa uno de los primeros lugares en frecuencia y morbilidad, tomando como indicador la pérdida de la salud a la agresión física, psicológica y el abandono que sufren algunos miembros de la familia, según se observa en una de 3 a 5 mujeres o en 1 de cada 3 hogares de nuestra bella Guatemala. Normalmente hay grupos vulnerables a la violencia física y estos son las mujeres, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores y los niños. En este último rango o grupo, los menores pueden llegar a sufrir de 2 maneras este abuso, esta violencia familiar: ser testigos de la misma o ser víctimas directas. En ambas situaciones, el impacto físico o emocional dependerá de la frecuencia, la severidad, la cronicidad de la persona que lo genera y expresa y se logra expresar a corto, mediano o largo plazo. También es importante considerar que al mismo tiempo ocurre un impacto emocional y económico de grado y severidad variables en las familias y en la sociedad. Esta situación a su vez puede agravar la violencia familiar e incluso perpetuarla en muchos de los hogares del municipio de Escuintla. Se define la violencia familiar como un acto o también puede definirse como una omisión único y repetitivo, cometido por un miembro de la familia en relación de poder, en función de género, en función de edad o condición física
en contra de uno o varios miembros de la familia, sin importar el espacio físico donde ocurra el abuso físico, psicológico, económico, sexual o completamente el abandono. Jóvenes, señoritas, compañeros todos, en Guatemala existen diversas instituciones para atender esta problemática a nivel nacional y regional. Una de ellas es la Procuraduría General de la Nación y hay, por supuesto, unidades de atención a la violencia familiar, de atención a la víctima. El maltrato infantil es una de esas violencias y ha sido estudiado y atendido en el país por diversos grupos académicos, por diferentes organizaciones no gubernamentales, pero es necesario tomar medidas también nosotros dentro del contexto de la municipalidad en donde trabajamos. En primer lugar, que nosotros mismos, que somos colaboradores de una municipalidad tan importante como la del municipio de Escuintla, evitemos a toda costa ser también protagonistas en la violencia familiar. Número dos, que las crisis sean también manejadas por nosotros como colaboradores, que la violencia familiar no nos llegue en primer lugar a afectar en nuestros núcleos familiares, como tampoco en nuestra relación de dependencia laboral con la municipalidad como tales. Si a mí en lo personal me logran preguntar, me quieren preguntar qué sería lo más importante, obviamente es identificar los factores por los cuales la violencia familiar se da en ese pequeño núcleo, y la municipalidad y el trabajo que desarrollamos nosotros en la misma es hasta cierto punto secundario. ¿Cuál es la raíz? Nuestros propios hogares. ¿Cómo los estamos manejando dentro de ese contexto de familia y de crisis que hoy estamos pasando? Vean ustedes que en la actualidad los niños no solamente hay que atender consecuencias médicas. Uno de estos días el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, mencionaba que a pesar del problema de la pandemia del COVID-19 que estamos pasando, no debe de impedir que las familias vayan a los centros de salud para que sus hijos continúen con todo ese proceso de las vacunas que conlleva también una salud, no solo presente, sino que a futura. A los niños hay que atenderlos y hay que evitar consecuencias que pueden traerles no gratos recuerdos o no gratos beneficios, y creo que nosotros somos llamados para ser personas que orientemos en ese sentido todo lo que se nos presente en este tema de la violencia familiar. También se debe considerar la alteración, cómo afecta en los niños, no solamente problemas físicos, médicos, quirúrgicos en algunas ocasiones, sino que el maltrato o la violencia contra los niños puede traer una falta de desarrollo cognitivo, una falta de desarrollo afectivo y de relaciones con los niños que serán y que ya son parte de este municipio. Situaciones que le pueden ocasionar depresiones, psicosis, bajo rendimiento escolar, trastornos de las conductas, por ejemplo. Hay casos, y algunos casos se pueden generar diversas manifestaciones psicosomáticas y en ocasiones agravar algún padecimiento orgánico como el asma bronquial. Fíjense que es interesante porque el asma bronquial es una enfermedad crónica cuya prevalencia, morbilidad y mortalidad están en aumento en todo el mundo. El paciente con asma bronquial habitualmente sufre crisis agudas recurrentes y el clima nuestro es muy propio, muy propicio para que se dé de esta manera, principalmente en las noches o en las madrugadas, cuando frecuentemente requieren asistencia médica de urgencia. En fin, de alguna manera tenemos que pensar que las consecuencias, desde que Areteo, San Agustín y Maimónides los señalaron en tiempos antiguos, han sido estudiadas en las últimas 3 o 4 décadas
por alergólogos, inmunólogos, psiquiatras profesionales que han determinado la personalidad del menor, la dinámica familiar y otros factores esencialmente decadentes en la atención del asma bronquial. ¿Por qué me metí a estos tres temas en particular? Violencia familiar, el asma bronquial, la violencia contra los menores, básicamente porque nosotros como colaboradores y trabajadores de la municipalidad debemos de mantener un nivel emocional y un manejo del estrés de tal manera que sean factores primordiales en nuestra conducta, en nuestra atención de las crisis, en la atención con los vecinos que son recurrentes clientes de nuestra municipalidad, para que nosotros mismos podamos tener un buen desempeño y una buena realización de este tema en particular. Jóvenes, señoritas, compañeros todos, hoy en medio de esta pandemia del COVID-19, una de las reflexiones que debemos hacer es esta: pensar y repensar, y hasta 1000 veces pensar que somos llamados a no desencadenar una violencia familiar. El deseo de todos nosotros como parte de este equipo tan importante de la Municipalidad de Escuintla es que en nosotros no se dé la violencia familiar, en nosotros no se dé la violencia contra infantes, para que no provoquemos un rompimiento de nuestro núcleo tan importante como es la base, la familia como tal. Cuando nosotros manejamos nuestros temores de maneras diferentes y a veces sin la ayuda profesional que se necesita, encierros involuntarios como el que estamos pasando, el abuso del uso, vean cómo voy a repetir estas palabras, el abuso del uso de las redes sociales y las presiones sociales y económicas pueden desencadenar en una crisis que no podamos soportar, que no podamos manejar, y que entonces se convierta en una presión familiar y que el extremo pueda ser llegar a una violencia familiar. Somos llamados entonces a ayudarnos mutuamente, a apoyarnos, a identificar los problemas que podemos tener como colaboradores de la Municipalidad de Escuintla, para que en nuestros núcleos familiares no caigamos nosotros debido a esas presiones, debido a esos encierros, debido a las deudas y pagos económicos que debemos de desarrollar y pasar y pagar, o incluso las incertidumbres y las crisis que esto provoca, que todos esos factores no provoquen en nosotros una violencia familiar que lastime la integridad de nuestros núcleos familiares. Permítame terminar con 3 apreciaciones finales al respecto. La primera de ellas: cuando nosotros no logramos manejar esas crisis, por favor acudamos a un profesional, a alguien de la misma municipalidad que nos puede ayudar. A través del Departamento de Recursos Humanos nosotros podemos hacer alguna solicitud de apoyo al respecto. Número 2, aparte de pedir el apoyo profesional de alguna persona capacitado para este fin, también nosotros procuremos ponernos metas que nos ayuden a resolver las crisis en las cuales estamos. Cualesquiera que sean las crisis, podemos llegar a superarlas también con la ayuda de nuestro buen Dios. Y lo tercero y último, mantengamos una armonía y que esto refleje el trabajo que como equipo de la municipalidad nosotros representamos. El reflejo de nuestros hogares se manifestará en la municipalidad, pero también que el ambiente en la municipalidad sea propicio para que regresemos a nuestros hogares y encontremos ambientes saludables, gratos y cordiales, y que sea también nuestro refugio a donde retornar. Muchas gracias.